octubre de este año, el Ministerio Público ha recibido 59.632 denuncias de violencia contra la mujer. Esa es la que denunciaron. Y la Exacto. que no La denuncian, silente. las silentes, que son más. Entonces, precisamente vamos a tratar este tema hoy aquí, pero desde el punto de vista legal. Vamos a conversar con Zenaya Hernández, asesora legal de Profamilia. El tema es acompañamiento en la ruta crítica hacia una vida libre de La violencia. recibimos con un aplauso. Qué bueno que está aquí doña Zenaida. Muchísimas gracias, muy buenos días para todos Zenaya. y todas. Qué bueno, qué bueno. Hay una parte que me gustaría que nos aclarara para entrar en contexto. ¿Qué es la ruta crítica de violencia? Bueno, la ruta crítica de violencia es aquella ruta, como su nombre lo dice, ¿verdad? Porque abarca todo el camino en el que la mujer va a estar inmersa desde el inicio de la violencia hasta poder llegar a un lugar donde se pueda sentir segura tanto ella como sus hijos. Es la ruta donde se va a desarrollar todo tipo de situación y donde se va a poder verificar qué tipo de violencia ha estado sufriendo esta mujer, sea violencia física, verbal, sexual, violencia económica y entre todos los otros tipos de violencia. Es una ruta en el que la mujer necesita muchísimo apoyo. Y es como si estuviéramos viendo una ruta con diferentes estaciones. Y en esas estaciones, si están bien alineadas, eso va a depender para que ella pueda llegar a feliz término en esa ruta. Es como un protocolo establecido, el programa que se va a hacer para lograr que esta mujer salga de ese círculo de violencia. Específicamente se han establecido protocolos para poder acompañar a la mujer en esta ruta. Así es. Qué bien. ¿Cómo se inicia el proceso? Ya sabemos que hay que hacer una denuncia, pero entonces, luego de que se hace esa denuncia, entonces, ¿cómo transcurre eso? Para entonces hacer el enlace con la persona que es agredida y también con el agresor. Así es. Lo primero que debemos saber es que una persona que está viviendo violencia es una persona que está en una situación muy difícil y peligrosa y que se debe priorizar la seguridad de esta víctima, por lo que es necesario priorizar esta seguridad y tomar algunas acciones. Determinar si la víctima está siendo víctima de violencia, por ejemplo, la redundancia, víctima de violencia en ese momento, ya lo ha sido, o está en el proceso. Entonces, si está en una situación actual de violencia, lo primero que debe de saber es que en el momento es identificar un lugar seguro para poder estar, que debe de conocer cuáles son los números de emergencia, que en este caso serían nuestro sistema 911 y también la línea Vida con su número 809-200-1202. El Ministerio de la Mujer también tiene un número para poder atender situaciones de víctimas, que es el asterisco 212. Y en esta misma tesitura tratar de identificar cuáles serían las personas vulnerables que la mujer tiene en su entorno, que podrían ser niños, adolescentes, personas envejecientes o personas con algún tipo o condición especial. Identificar esta parte. Saber que si es una mujer que ha estado en un proceso de violencia a lo largo de su vida o que ha pasado un periodo ya largo y ella está en esa situación de violencia, que ella pueda identificar que puede tener un círculo de apoyo en el sentido de que pueda tener una persona a quien le pueda contar su situación, que le pueda contar la situación por la que ella está atravesando, por la que está pasando. De igual forma, también identificar una ayuda profesional. La ayuda profesional es fundamental. El apoyo emocional, porque es la vía para que la mujer pueda saber exactamente en qué condición se encuentra, en qué momento de la violencia está y cómo va a salir de la violencia. Denunciar es importante, pero denunciar con empoderamiento. Denunciar sabiendo qué paso seguir. Una mujer que está en una situación de violencia debe de estar empoderada de su situación para poder continuar. De ahí es que hablo realmente del apoyo y que ella pueda saber que hay instituciones en este país que la respaldan, que van a recibir esta denuncia y que se va a seguir el proceso.
Porque hemos tenido, cada vez tenemos casos de que se hace la denuncia, se inicia el proceso, se pone orden de alejamiento. Y sin embargo, esa persona, y muchas veces han estado detenidos, presos, y ya cuando se encuentran en libertad, pues entonces ejecutan la acción. O sea, como que ese es un fallo recurrente que hay, que uno no sabe por dónde agarrarlo, cómo se produce, pero eso es bien reiterado eso. Seraya, entonces, una vez, por ejemplo, yo sufro violencia, ¿verdad? Con mi pareja, estamos casados. Si yo puedo salir, salgo de la casa, pero puede él entonces acusarme de abandono de hogar. ¿Cómo manejar esta parte? Sí, realmente, ¿cómo manejar esta parte? Lo primero es saber que una víctima de violencia debe pedir auxilio, debe estar consciente que en cualquier momento que tenga que salir de la casa, salir del entorno donde está, y si se llegara a encontrar con esta situación de que se le ha acusado de abandono de hogar, ella debe saber que su seguridad es lo primero. Y que nuestra legislación, así como otras legislaciones, contempla, específicamente la ley que tenemos actualmente, que es la ley 2497, contempla una seguridad extrema para las víctimas de violencia. Y es tan tal que los derechos que protege esta ley están por encima de cualquier reclamo de matrimonio o convivencia que se pueda hacer. ¿Qué va a pasar en ese interín? Las autoridades identifican que esta mujer ha estado en una situación de violencia y por lo tanto lo único que procede es protegerla. Es lo único que procede. Hablando de Senaya de leyes y tras micrófonos tú nos comentabas sobre la Ley Integral de Violencia, que es un anteproyecto. Así Todavía es. no es un proyecto ya que fue aprobado. ¿Qué se va ahí? ¿Qué acápites van a haber ahí a favor de la lucha contra la no violencia de la mujer que hoy no están y que son necesarios? Sí, cómo no. Realmente este anteproyecto es importantísimo, está siendo impulsado ahora mismo bajo muchas incidencias de diferentes instituciones de la sociedad civil y el Ministerio de la Mujer. Porque se entiende que es importantísimo. La ley 2497, que es la ley actual que tenemos, es una ley con la cual se ha venido trabajando todos los temas de violencia y entiendo que este anteproyecto de ley viene a reforzar lo que es esta ley, con nuevos tipos de violencia incorporados en ella, como habíamos hablado anteriormente, lo que es la violencia vicaria, que ha llamado tanto la atención y que es de tanta preocupación en la ciudadanía, ¿no? Vemos el tipo de violencia como la cibernética también, que muchas veces no es tan tomada en cuenta y que en la actualidad, precisamente por todos los medios digitales que tenemos, es una de las violencias que ahora mismo está maltratando, por decirlo así, a las mujeres de una forma sistemática en la parte psicológica. Entonces sí tomar esto en cuenta, además de que actualmente una mujer que va hasta la fiscalía se le puede otorgar una orden de protección, que sería una orden de protección provisional, y esta orden de protección tiene un periodo de 72 horas, pero ya se contempla a través de la misma ley integral que pueda tener un periodo mucho mayor. Cuando digo provisional es porque es una orden de protección que otorga el Ministerio Público y más adelante ya esa orden tiene que ser homologada por un juez para que sea una orden de protección permanente, que la mujer pueda tenerla y siempre saber que estar muy pendiente de las víctimas de violencia, tanto las víctimas de violencia como familiares y personas que rodean a la víctima, de que si esta orden de protección es violentada, la autoridad que está llevando el caso, el Ministerio Público que está conociendo el caso, debe saber que esa orden ha sido violentada. Esta orden puede ser violentada hasta con una llamada telefónica que se le pueda hacer a la víctima por acercarse a los lugares frecuentados por la víctima. Apreciada Senaya, en eso quería profundizar un poquito. ¿Se está haciendo algún esfuerzo para que esas órdenes de alejamiento se puedan cumplir? Y si hay una diferencia entre una víctima que tiene un abogado o simplemente esta víctima se apersona de manera individual, sola, en la fiscalía, ¿hay un trato diferente? Las fiscalías que tenemos en la actualidad, que son las fiscalías de violencia intrafamiliar,
de Género y Delito Sexual han sido fiscalías que se han conformado precisamente para que la víctima pueda tener en un solo lugar toda la protección posible, puesto que allí tenemos las fiscales, médico legista y psicólogos. Entonces, el personal está preparado para poder atender cualquier situación de violencia que pueda llegar hasta ellos. Quiere decir que La es escuchada de igual fiscalía manera que representa- tenga un abogado ahí voy. presencialmente. Sí, la fiscalía y el personal que tiene la fiscalía tiene la obligación de prestar atención a todas las víctimas de forma indistinta. Ahora bien, es importante que se sepa que una mujer víctima de violencia que esté asesorada legalmente por un abogado es una mujer que va a tener mucho más empoderamiento de su caso. De ahí la importancia de que la mujer sea asesorada legalmente de una forma efectiva y adecuada. Zenaya, si yo como mujer casada que tengo hijos, ¿verdad? Con mi pareja, y de repente pues estoy siendo violentada por él, pongo la denuncia, le ponen la orden de alejamiento, ¿qué sucede con mis hijos? A ellos, ¿qué puedo yo hacer si a ellos no le cae, por así decir, la orden de alejamiento? Pero ¿qué podría hacer? Porque muchos padres también, ahí viene el asunto de que estoy alejado de ti, pero puedo ver los niños, pero me voy a cobrar lo que no te puedo hacer a ti, se lo voy a hacer al niño. ¿Qué se puede hacer en ese caso? La intervención de las autoridades es fundamental en estos casos, porque solo las autoridades que estén llevando el proceso conjuntamente con la víctima pueden identificar cualquier situación de violencia o peligro en la que puedan estar esos niños. Esta persona, particularmente de ser una persona agresora, es una persona que conserva derechos de padre. Uh-huh. Ahora bien, siempre y cuando no atente contra la seguridad de los niños. Repito, siempre y cuando no atente contra la seguridad de los niños, pero ¿cómo saberlo? A través de una identificación con las autoridades competentes que tratan todo lo relativo a los asuntos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país, son las autoridades del Tribunal de Menores. Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, que van a trabajar todo lo relativo a la parte de custodia y inclusive el manejo que va a tener ese padre de ahora en adelante con esos niños, porque muy bien pudiese existir una orden de alejamiento y la autoridad que está llevando el proceso, dígase el Ministerio Público que está conociendo el proceso, pudiera indicar una persona o un lugar distinto para que el niño pueda ser visto por su papá. Siempre se elige un familiar de una parte o de la otra parte, pero eso es después de que la autoridad ha medido la situación y ha podido prever que el niño no está en peligro. Zenaya, usted hablaba anteriormente del asesoramiento legal, de la importancia que tiene esta parte y precisamente también de la orden de protección. Si una persona que está siendo violentada, en este caso una mujer, que solicita esta denuncia por violencia de género, pero no solicita la orden de protección y tiene pues el caso de que tiene miedo de que se acerque el agresor a ella o que le encuentre donde quiera que ella se haya movilizado, su domicilio, ¿qué se hace en este caso? La mujer debe de saber que a lo largo de todo su proceso, aunque no haya solicitado una orden de protección en principio, ella tiene derecho a solicitarla en cualquier momento. Okay. El contacto con el Ministerio Público que está llevando su proceso es fundamental. Y la parte y la asesoría que pueda darle su abogado o abogada, el que ella haya elegido, porque tiene derecho a tenerlo, es fundamental también. Que la mujer sepa que si en el primer momento que interpuso la denuncia, quizás en ese momento no tuvo esa protección adecuada en ese momento, puede solicitarla en cualquier momento. Si no se asesoró anteriormente, porque por eso hablo del asesoramiento legal. Puede ser que ella haya iniciado el proceso sin el asesoramiento legal, sin tener a un abogado, y quizás porque algo no quedó claro en ella, luego entonces cuando se acerca al abogado, entonces que él le sugiera que ponga esa orden de protección, entonces ella está en todo el derecho de ir a hacerlo. Sí, está en todo el derecho. Es importante resaltar que las fiscalías en nuestro país, una de las primeras medidas que toman cuando las denunciantes van, las víctimas, es otorgar una orden de protección provisional. A propósito de la violencia vicaria,
tenemos un hecho reciente de uno que agredió a su ex suegra, una anciana. Eso fue en Moca. Sí. En Moca, eso fue un caso deprimente. Entonces, conforme a nuestro código penal, ¿cómo están clasificadas las diferentes incursiones en cuanto a las agresiones? Cuando una mujer recibe cualquier tipo de agresión por parte de un hombre, eso es violencia contra la mujer, tipificado específicamente en la Ley 2497 en su artículo 309.1-1. Pero hay agravantes. Y en este caso la agravante puede constituirse en la edad, en la cercanía que puede tener esta persona a la víctima. De ahí la importancia en que se incorpore y se reconozca la nueva ley integral de violencia para que esta tipo de violencia, que es la violencia vicaria, sea reconocida y pueda ser tipificada. Porque en la medida que se puede tipificar, en esa misma medida se puede medir la sanción que va a tener la persona que ha agredido. Apreciada licenciada, me gustaría saber cómo se gestiona un abogado gratuito en el caso de que una mujer no cuente con los recursos ni el conocimiento. Sí, cómo no. Nosotros, en el caso nuestro en Profamilia, cuando atendemos una usuaria, una víctima de violencia, referimos hasta el Ministerio de la Mujer. La forma de una mujer poder tener un abogado gratuito, que es el caso del Ministerio de la Mujer, que son expertas en temas de violencia, simplemente con algún documento que le haya otorgado la Fiscalía, dígase una hoja de citación, inclusive hasta una copia de la misma orden de protección, que se sepa que ya haya iniciado el proceso. Con este documento se apodera ante el Ministerio de la Mujer y le asignan una abogada. Muy importante que se sepa que esta abogada del Ministerio de la Mujer no solo la acompaña en este proceso de violencia, porque es que una mujer que en principio haya ido a denunciar una agresión es una mujer que también puede estar sufriendo violencia económica. La violencia económica se puede medir desde el hecho de que no te esté manteniendo, no te esté ayudando con la manutención de tus hijos. O sea, la violencia patrimonial, entre otras cosas. Entonces, las abogadas del ministerio la acompañan a lo largo de todo el proceso. Señora Zenaya, sabemos de casos de mujeres que han tenido que irse del país, inclusive. ¿Cómo la ampara la ley de nuestro país o hasta dónde abarca? Y también si hay hijos, porque puede ser que se haya ido del país sin los niños por el caso de que tiene que pedir un permiso firmado por el padre, que sería en este caso el agresor. ¿Cuál sería el acompañamiento y qué abarca nuestra ley para esas mujeres? Como había mencionado anteriormente, nuestra ley 2497 alberga todos los derechos, o sea, respalda todos los derechos de las mujeres, además de que nosotros acá somos signatarios de varios acuerdos internacionales que contemplan el nivel de captación y en el que la mujer debe de ser protegida a toda costa. Entonces, legítima causa podría decirse que sería esto, cuando una mujer tiene que abandonar todas las cosas que tiene, pero es precisamente para ella poder salvaguardar su seguridad. Es permitido realmente. Entonces, el apoyo de las instituciones aquí en República Dominicana de una forma organizada van a ayudar a que ella pueda prosperar. Han habido casos en los que inclusive, te podría hablar por mi experiencia, donde se ha podido canalizar inclusive que ella se haya podido llevar también a sus hijos a través de intervención con un abogado acá en República Dominicana que la representa y que se pueden demostrar a través de pruebas fehacientes, de ahí la importancia de las pruebas, de que los informes periciales se puedan conservar y que la mujer denuncie, es un sustento para más adelante fortalecer una denuncia, aunque ella no esté acá, porque realmente es una mujer víctima de violencia que necesita todo el apoyo de todas las instituciones que puedan aportar. Hablando de instituciones, ¿hay una ruta institucional que hay que seguir
un protocolo que hay que seguir. Dentro de todo eso, quiero que nos hable un poquito también de esa parte de integración de profesionales que deben ayudar a esta mujer en esa parte psicológica, esa parte de la defensa, como usted que es abogada. Háblenos de esta parte ahí. De qué es lo primero que ella debe hacer. El primer paso, por ejemplo, es tomar la decisión de poner la denuncia, ¿verdad? Y se va a la primera institución. ¿Cuál es? Y después me sigue hablando de ahí de las otras cosas. Le voy a hablar desde mi experiencia en Profamilia. Uh-huh. Desde mi experiencia en Profamilia, una usuaria que llegue hasta una de nuestras clínicas puede ser identificada a través de una historia clínica que le hacen nuestros prestadores de salud. Los médicos nuestros le hacen una historia clínica, y esta historia clínica incluye preguntas que pueden presumir que esa mujer está siendo víctima de violencia. Eso es en un caso de una consulta ginecológica. Todos los médicos nuestros tienen esta parte de la historia clínica. Se llena la historia clínica de esta usuaria y dentro de esas preguntas se podría identificar. Algo muy importante es que es detectada la víctima de violencia, y esta víctima de violencia pasaría a lo que es la parte de consejería o psicología en los departamentos nuestros allá en Profamilia. Entonces, se le da la opción a la víctima de que si ella quiere, porque es opcional, usted quiere la asesoría legal, que es la parte que manejo yo en Profamilia. Y entonces ya después de ya aceptar la asesoría legal, pues entonces se le dan todos los requerimientos necesarios para poder referirla, orientarla en base a todo lo que ella pueda estar necesitando. Una mujer víctima de violencia puede estar acudiendo a cualquier consulta de Profamilia, pero puede ser identificada. Senaya, tengo entendido que, y pienso que, y eso ha sido como muy criticado, ahora cuando lamentablemente pues una mujer fallece por manos de un hombre, es que la misma orden de alejamiento muchas veces es la mujer la que se la lleva al agresor. Entonces es un poquito como complejo. Pero ya la quitaron eso. A eso iba. A ver si ya. Anteriormente era una de las situaciones que era de las trabas del sistema, y era de las situaciones que ponía mucho más riesgo a una víctima de violencia, pero no se está haciendo así. Ya no se está haciendo así. El departamento de AMBI de la Policía Nacional es un departamento que está dando muchísima asistencia y muchísima ayuda, con la generala Yanela, que está al mando de este departamento, y desde allí se puede hacer un enlace entre la Fiscalía y la Policía para poder verificar cómo se van a ejecutar esas órdenes de arresto, que en este caso, en la incorporación de la nueva ley integral de violencia está una parte que se sugiere o se presenta que una orden de protección pueda ser utilizada al momento de ser violentada como una orden de arresto inmediatamente. Una vez que una denuncia está interpuesta por la víctima, la puede, ¿cómo se diría? Retirar. La víctima es dueña de su proceso. De ahí la importancia de que una víctima esté empoderada de su situación, de que conozca cuáles son las debilidades en su proceso. Una mujer que está inmersa en el círculo de la violencia en cualquier momento puede tomar la decisión de retirar la denuncia. Es responsabilidad del Ministerio Público continuar la acción. Esto es de orden público. El Ministerio Público debería continuar la acción. De ahí la importancia a que las pruebas puedan ser recogidas y que el Ministerio Público, en el momento que sea pertinente, dígase en audiencia preliminar o de juicio, pues pueda utilizar las pruebas que ya tiene. Tenemos una herramienta muy importante que es la cámara Gesell, que se utiliza más como para... debe de utilizarse en caso de personas vulnerables que en algún momento de su proceso puedan olvidar detalles que son relevantes e importantísimos para de su situación. Entonces eso podría ser una traba en el proceso. Entonces el nuevo protocolo de la Cámara Gesell lo que busca es eso, que también se puedan entrevistar mujeres víctimas de violencia y que esa entrevista se pueda utilizar en el juicio aunque ella desista. Hablando de mujeres, hay una parte que... Sí. Todavía es más delicada cuando hablamos de niñas violentadas, niñas violadas. Háblenos, doctora, de cómo aplica la ley ahí ante una niña de 10 años, 7 años, violada.
y a veces en la familia se quedan callados también. Si son cómplices. Ay, sí. Esto es terrible. ¿Qué pena debe haber ahí? Yo no sé ni qué llamarle a esto. Yo no le pongo un nombre, no sé. Los niños, niñas y adolescentes están protegidos por normativas en nuestro país. De igual forma también varios estamentos internacionales, signatarios nosotros de muchísimos convenios, en donde la protección de los niños, niñas y adolescentes es prioridad. Y nuestro país tiene la obligación, las autoridades, de preservar la seguridad de estos niños. Desde mi experiencia en Profamilia le puedo contar que hemos tenido casos, se han detectado casos principalmente en el departamento de psicología, donde se detecta que el niño ha sido abusado sexualmente por un familiar, por alguna persona, y es un caso donde nosotros como institución, y todo, ojo con esto, las instituciones que puedan tener conocimiento de algún abuso sexual cometido en contra de un menor, tienen la obligación de informar a las autoridades. Esto está establecido en el artículo 14 de la ley 136-03, que es la ley de niños, niñas y adolescentes. Entonces nosotros como institución, se han detectado estos casos, le decimos a la persona que anda con el menor, independientemente de que usted quiera denunciar o no, nosotros como institución tenemos la obligación de en este momento informar a las autoridades de que en Profamilia hay un caso de un menor y hay que atenderlo. Se informa a las autoridades, específicamente utilizamos lo que es la línea vida para informar de la situación. Desde mi experiencia le puedo contar que hemos tenido casos donde el departamento de AMBI ha ido a buscar a niños en situaciones de violencia para poder trasladarlo a la fiscalía que corresponde. En el caso de mujeres extranjeras, no necesariamente dominicanas, pero sí con un estatus de extranjería o turistas y eso, cuando sucede ese hecho, ¿cuál es el amarre a nivel de los convenios internacionales para la jurisdicción? Nuestra normativa legal, los convenios que ha firmado República Dominicana, establecen que todas las mujeres que se encuentran en nuestro territorio son responsabilidad de las autoridades, responsabilidad del Estado. Por lo tanto, debe de dársele el mismo tratamiento que se le da a nuestras nacionales, sin importar de dónde vengan, hacia dónde vayan, si están dentro de nuestro territorio, la ley debe ampararlas. Le quiero preguntar, Senaya, ¿aplica, por ejemplo, ustedes que son conciliadores, los abogados, de un caso que usted haya tenido de que la señora va, bueno, porque ha sido violentada por su marido, y después ella lleva al esposo porque se quiere echar para atrás, quieren llegar a un acuerdo? ¿Eso ustedes lo hacen ahí o usted tiene que referirlo a él y a ella donde un psicólogo? Porque vuelvo e insisto, hay una parte fundamental. También dentro de ese hombre puede haber un narcisista, que es una condición gravísima psicológica, que esa gente no cambia. Esa gente no cambia y la mujer se va a meter en ese círculo de violencia que usted habla y puede llegar a terminar con la vida de ella. ¿Han ido esos casos allá queriendo conciliar? En la parte que me corresponde como asesora legal, solo veo víctimas de violencia. O sea, en mi entrevista es con las mujeres víctimas de violencia. No con los hombres. Nuestras psicólogas, que hay una parte que es quizás, se puede llamar en la intervención terapias de pareja, ya eso sería parte, pero los casos que tenemos nosotros y que manejamos en Profamilia, cuando se detecta que una pareja se está atendiendo y hay violencia de por medio, es una consulta que debe ser separada. No pueden verse juntos, porque inmediatamente se activa el protocolo para verificar qué tanto se puede proteger a la víctima de violencia. ¿Cuál es el tratamiento que se le da a las víctimas? O sea, los que quedan vivos en la familia cuando hay un asesinato y suicidio a la vez de la pareja. Bueno, en nuestro país hay instituciones que se encargan de verificar estas situaciones, porque los más afectados son los niños y deben recibir apoyo emocional. Y de por sí hay instituciones que se encargan de velar por esta protección. Y a veces económica, sustento, porque quedan en el aire. Vamos a hablar un poquito sobre las casas de acogidas,
qué cantidad existen y cuáles son las características que debe tener un caso para decir, no, tú no vas a tu casa, a ti hay que protegerte, y hasta cuántos días se determina eso? Sí. De ahí la importancia de conocer los números de emergencia, porque específicamente a través del asterisco 212, que es el Ministerio de la Mujer, se puede verificar una situación y hacer un enlace con el Ministerio Público para poder trasladar a una víctima y a sus familias hasta una casa de acogida. Actualmente hay más de 27 casas de acogida en el país, y la característica de las casas de acogida es que muy pocos conocen dónde están estas casas de acogida, y es precisamente para evitar el acceso del agresor hasta donde está la víctima. Un caso que va a entrar a casa de acogida es un caso que hay que ponerle mucho cuidado. Sí. ¿Por qué? Porque la víctima está en casa de acogida con sus hijos, y el Ministerio Público debe velar por la seguridad de esta víctima, de esta familia. Por lo tanto, esta víctima estará en casa de acogida hasta que se pueda apresar al agresor y se decida qué se va a hacer en ese caso. O sea, la víctima va a estar, los días no pueden determinarse. Exacto, sino hasta que el victimario pues esté preso. Y que se pueda entender que ella estaría más segura, tanto ella como sus hijos. Doña Zenaya, ¿cuáles son, piensa usted, los retos, desafíos que nosotros aquí en este país, en República Dominicana, tenemos con relación a esto de tratar de minimizar cada día más y luchar contra la lucha de la no violencia contra la mujer? ¿Qué desafíos, escollos hay que vencer aquí en este país? Estaba yo en una actividad recientemente, y el director de UNSPA, el señor Héctor, había iniciado o había expuesto dentro de su discurso que debemos tener muy pendientes una mirada limpia y mucha empatía, tener mucha empatía con el tema. Tenemos muchos desafíos, porque lo primero es la normalización de la violencia. Tenemos que entender que la educación en esta parte es fundamental, las informaciones de cómo dar a entender a las víctimas dónde puede ir, qué debe hacer, cómo lo debe hacer, cuáles son sus derechos. El desconocimiento de derechos es un desafío, porque esto viene a generar en una víctima que no reconozca sus derechos, que ella misma no pueda reclamar esos derechos. Entonces, hay muchísimos desafíos, pero sobre todo la voluntad. Necesitamos voluntad. Necesitamos actualmente un reforzamiento en nuestra ley de violencia, que pueda ser reconocido y que se pueda ampliar mucho más los tipos de violencia, porque de esa forma se pueden verificar cuáles serían las sanciones aplicadas para cada delito. De ahí la importancia de que se pueda aprobar esta nueva ley integral de violencia. Y hay que verlos también la proporción que hay entre los índices de violencia en general del país, que se reflejan directamente en eso. Si tenemos unos índices que van creciendo en términos generales, es que somos un país violento mayormente. Y entonces eso no discrimina de que sea contra la pareja o que sea contra otro. Entonces ahí hay un sesgo que realmente hay que analizarlo muy bien desde ese punto de vista, porque tenemos unos trastornos a nivel del autocontrol, el asunto mental, ¿verdad? La salud mental de la población. Entonces es muy importante y lo vemos en casos cotidianos, los hechos de violencia. O sea que por ahí anda el asunto. Una cosa no puede, porque es una mesa que tiene que tener las patas al mismo nivel, en ese sentido. O sea que ciertamente hay que atacar eso, y conjuntamente los subconjuntos, que el primer subconjunto de la violencia general es la violencia contra la mujer, lamentablemente. Ya arribando ya a la parte final de su interesante entrevista acá en Viva la Mañana, queremos un mensaje directamente. ¿A quién usted lo dirigiría? ¿A la parte gubernamental, a la parte de justicia, a esa mujer que está sufriendo violencia? ¿A quién usted llevaría unas palabras sensibles? En la actualidad, el tema de la violencia contra las mujeres es un tema de todos. Todos y todas tenemos responsabilidad
ante esta situación. Debemos de tener mucha empatía. Y a ti, mujer que estás escuchando, que sepas que hay instituciones que pueden apoyarte. Nosotros estamos en Profamilia, tenemos el Departamento de Asesoría Legal y tenemos la responsabilidad de poder dar toda la ayuda que sea necesario. Asimismo está el Ministerio de la Mujer y otras instituciones que se ocupan y preocupan para que tú, mujer que estás escuchando en este momento, puedas estar mejor. Que si estás ahora y estás teniendo algún tipo de situación de violencia, sepas que no estás sola. Bueno, señores, ante estas palabras, un aplauso a Zenaya Hernández, asesora legal de Profamilia. Familia, parte vital de esta sociedad, como siempre digo. Dependiendo del lugar que usted venga y la formación que usted ha recibido, también usted puede ser un hombre violento o no violento, sí, y una mujer también que apoye el machismo, porque todo, mire, esto es un tema que tiene muchas aristas. No podríamos pasar la mañana entera hablando del tema, pero lo importante es que cada día crear más conciencia, sensibilizar sobre la lucha de la no violencia contra la mujer, ni una más, ni una más, ni una más. Entonces nos vamos al cambio, Wellington. Es así, señores, pero antes hay que gritar nuestro grito de guerra. Nosotros somos ¡Viva la mañana!